Segundo libro de Samuel, capítulo 22, hermanos, versículo 30, ¿todos lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 30, dice así: Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a meditar en este tema, triunfando sobre nuestros enemigos. Es el título del mensaje, hermanos, en esta vigilia de este día 28 de febrero del año 2026. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor los bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí, vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Y hermanos, que Dios nos hable al corazón, que Dios nos ayude a entender lo que Dios manda por medio de su palabra. Hermanos, aquí hemos terminado de leer un versículo de la palabra de Dios, donde David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, habla, hermanos, y dice de esta manera, en segundo libro de Samuel 22, versículo 30, dice: Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Este es un cántico de David, hermanos, que lo dice aquí y también lo dice en el Salmo 18, 29. Y David, hermanos, está hablando de la soberanía de Dios. No nos olvidemos que David fue, hermanos, un pastor de ovejas en su niñez, en su adolescencia. Y desde allá David empezó, hermanos, a ver cómo Dios lo había librado de las fieras que en ocasiones querían comerse aquellas ovejitas. Y David, hermanos, cuando Dios lo ungió para ser rey, desde ahí David empezó a tener muchos enemigos. Desde ahí David empezó a ver la mano de Dios. Desde ahí David empezó hermanos, a pelear, pero él no peleaba con su fuerza. Él siempre peleaba con la fuerza de Dios. Ustedes se recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en guerra con el pueblo con los filisteos. David no estaba incluido en esa guerra. Sus hermanos, los mayores, eran quienes estaban, hermanos, en esa batalla. Y cuando David fue enviado por su padre para llevar unos panes, unos quesos y mirar cómo estaban sus hermanos, llegó y miró que solamente salía un gigante y que desafiaba al ejército de Saúl. Y decía: solamente denme a un solo hombre que pelee conmigo, decía Goliat. Y el que venciere, pues ese va a ser a quien todos se van a rendir, van a servirle. Y hermanos, nadie se atrevía, ¿verdad? Aún el propio Saúl no se atrevía a enfrentar a Goliat. Mas David, hermanos, miraba todo aquello, pero hermanos, aquel jovencito pidió pelear con Goliat. Y cuando lo miró Goliat, hermanos, lo miró, ¿verdad? Viéndolo, dice la palabra del Señor, un muchacho rubio, y dijo, se burló de él, y dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas con palos a mí? Y dice que lo maldijo por todos sus dioses. Y David dijo: tú vienes con lanza y con jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Fíjense cómo David, hermanos, él no confiaba, ¿verdad? Hay quienes dicen que David tomó 5 piedras para que si no vencía a Goliat a la primera, pues sería a la segunda, tercera, cuarta o quinta piedra. No, hermanos, él no confiaba en las piedras, él confiaba en el Dios de la gloria. Porque él dice, ¿verdad?, que Dios me va a entregar hoy en mis manos, porque tú has provocado al Dios de Israel
Oigan, hermanos, y él te va a entregar en mi mano y hoy te voy a cortar la cabeza. Así se lo dijo y así se hizo, porque David iba confiando en el Dios de la gloria, hermanito. Entonces, cuando David dice aquí, hermanos, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En otras palabras, David estaba diciendo, hermanos, contigo, con mi Dios, desbarataré ejércitos. Los voy a destruir, los voy a hacer como nada, como polvo. Y con mi Dios asaltaré muros. Y David, hermanos, era un hombre que no se detenía por nada ni por nadie, porque él había confiado en su Dios. Ahora, nosotros como pueblo de Dios, hermanos, Dios quiere una iglesia valiente, una iglesia así como David, una iglesia la cual, hermanitos, aprendamos a pelear con el poder de Dios. Por ello, cuán importante es que nosotros no confiemos en nuestra fuerza, hermanos, sino que confiemos en el Dios que le dio la victoria a David. Y confiar en Dios, hermanos, es depender de Dios. ¿Por qué, hermanos, es tan importante que nosotros nos congreguemos? Porque eso es confiar en Dios. Yo me congrego porque confío en Dios. Porque si dejo de congregarme, yo estoy confiando en mi fuerza. Y mi fuerza no viene por mi sabiduría. Mi fuerza viene por confiar en el Señor. Por ello tengo que congregarme, ir a alabar a Dios, ir a escuchar su palabra, ir a fortalecerme en mi Señor y en el poder de su fuerza. Porque, hermanos, David tenía enemigos físicamente, eran ejércitos. El mismo rey Saúl se levantó contra David y, hermanos, y muchos más enemigos que tuvo David. Y así, hermanos, hoy nosotros no tenemos enemigos literales, un ejército que venga detrás de nosotros, pero el diablo levanta un ejército de problemas, un ejército de obstáculos. Pero nosotros, al igual que David, vamos a decir: contigo desbarataré ejércitos, contigo voy a desbaratar todo problema, contigo voy a desbaratar toda enfermedad, contigo voy a desbaratar todo obstáculo. Con mi Dios asaltaré muros. Hermanos, nosotros solamente con Dios vamos, hermanos, a poder vencer todo aquello. Pero es importante que nosotros nos congreguemos. Hay quienes, hermanos, dicen: no es necesario congregarse muchos días, no es necesario congregarse mucho, no es necesario ser tanto así. Hay gente, hermanos, que dice que congregarse mucho es fanatismo. No, hermanos, no es fanatismo. Congregarse, buscar a Dios, eso es la vida del cristiano. Eso es tener nuestra confianza en el Dios de la gloria. Cuando nosotros nos congregamos, venimos a este lugar porque queremos, hermanos, acercarnos más a la presencia de Dios. Hay gente que dice: yo en mi casa puedo buscar de Dios. Es cierto, no lo dudo. Yo he buscado a Dios también, pero no es igual que vengamos aquí y podamos alabar a Dios, unirnos con los hermanos, alabar y bendecir el nombre del Señor. No es igual escuchar la palabra de Dios aquí, hermanos. Es necesario que el pueblo de Dios entendamos que solamente por medio del Señor, hermanos, nosotros vamos a desbaratar ejércitos. Si no es Dios, hermanos, con nosotros, hermanos, nosotros no tenemos el poder. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos peleando contra alguien que se mira. Estamos peleando contra huestes de maldad de las regiones celestes. Estamos peleando contra potestades, contra principados, con algo que no se mira. Y muchas veces, si nosotros no es Dios en nosotros, hermanos, nosotros no vamos a ganar la batalla.
Yo quiero decirles, cuanto el hombre, cuanto la mujer, de verdad entendemos que nuestra fuerza viene de Dios, hermanos, no hay nada que nos pueda frenar, hermanitos. No hay enfermedad, no hay diablo, no hay nada que nos pueda frenar, porque no es nuestra fuerza. Por ello, hermanos, la palabra de Dios dice, no es con ejército, no es con espada, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Hermanos, es con el poder de Dios. Por ello estamos nosotros en esta vigilia. Yo sé que aquí hay hermanos que hoy trabajaron, hay hermanas que están cansaditas también, que tienen su trabajo secular, y la mujer siempre trabaja en la casa también. Hermanas, estamos cansados físicamente, pero hermanos, venimos aquí un día al mes, aquí hacerle una fiesta gloriosa al Señor. No estamos a la fuerza, estamos aquí porque, hermanos, sabemos que nosotros vamos rumbo al reino de los cielos y que tenemos un adversario que se llama Satanás, que así como se le oponía al pueblo de Dios para no llegar a la tierra prometida, así también se interpone en nuestro camino. El diablo no quiere que nosotros lleguemos un día al reino de los cielos. El diablo quiere que bajemos la guardia, que perdamos nuestro gozo, que ya no sigamos adelante, pero que Dios lo reprenda, porque nuestra ayuda está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Nosotros vamos a seguir confiando en el Señor, hermanos. Nosotros vamos a seguir en el nombre del Señor. Vamos a desbaratar a nuestros enemigos. Vamos a destruir a nuestros enemigos, no por nosotros, hermanos, sino por el poder de Dios. Cuando David venció a Goliat, hermanos, dice que corrió y se paró sobre él, y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Imagínense, nosotros también, hermanos, solamente con el poder de Dios nos vamos a parar sobre el problema, nos vamos a parar sobre la enfermedad. Hermanos, quizás hay gente que no me va a entender y dicen, es que el problema que yo tengo es muy grande, la enfermedad que estoy atravesando es muy grande. No, hermanos, no es grande. Hay alguien más grande, hay alguien más poderoso. Ese es el Dios de la gloria. Ese es el Dios de la gloria. Hermanos, el apóstol Pablo, que no había orado para que Dios le quitara el aguijón, hermanos, y el Señor no se lo quitó, pero le dijo, bástate ya de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dijo Pablo, bueno, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte, porque el poder de Dios reposa sobre mí. Pero ahora el cristiano no lo ha entendido así, hermanos. Ahora el cristiano, cuando está enfermo, se quiere, hermanos, quedar en su casa. Quiere estar ahí causando lástima. No, hermano, déjeme decirle, hay poder en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. David dijo, contigo, contigo, Señor, desbarataré ejércitos. Hoy el cristiano, imagínense, un solo problemita, un solo soldadito no lo puede derrotar, hermanos. Ahora, ¿qué sería un ejército? David dice, contigo desbarataré ejércitos, contigo asaltaré muros. El diablo se va a poner ahí como queriendo que yo no pase, pero en tu nombre, Señor, voy a asaltar ese muro. Tu poder me va a pasar al otro lado, Señor. Pero hoy el cristiano por cualquier cosita se queda estancado. Cualquier problemita el diablo lo pone como un muro. Dice, cristiano, hasta aquí llegaste, ya no vas a pasar. Y de ahí ya no pasa el cristiano. No, hermanos, Dios nos lleva en sus manos. Dios nos lleva con su poder y no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Con Dios asaltaremos muros, cruzaremos al otro lado. Hermanos, ¿por qué los seres humanos en ocasiones, no es cierto, hermanos, pasamos lo que sea?
¿Y por qué en la vida espiritual muchas veces no lo entendemos así? El cristiano en ocasiones se esfuerza por las cosas de esta tierra, ¿verdad? Hace años que el presidente de este país puso un muro allá en la frontera. ¿Acaso ha podido detener a los emigrantes, hermanos? No los han podido detener, no los van a poder detener, hermanos. Buscan cómo venirse. El cristiano, cuando sabe, hermanos, que va hacia la vida eterna, que va hacia el reino de los cielos, sabe que en este camino, hermanos, va a haber trabas, va a haber enemigos, va a haber luchas, va a haber pruebas. Pero ¿qué no dijo el apóstol Pablo, hermanos? Cuando él lo habían apedreado y luego que lo habían dejado porque ya estaba como muerto, y viene él y para animarlos y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Es necesario, hermanos. No hay otra manera de cómo llegar al reino de los cielos. Vamos a atravesar por muchas luchas, por muchas tribulaciones, pero así vamos a llegar al reino de los cielos. Hoy el cristiano hasta repite lo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentiras. No todos, son poquitos. Yo puedo ver hermanos aquí, puedo ver y hermanos que de verdad se esfuerzan. No es que no tengamos lucha, no es que no nos enfermemos, no es que no tengamos nada, pero hermanos, por la gracia, la misericordia de Dios, aquí estamos, hermanos, luchando como buenos soldados de Jesucristo, peleando la buena batalla. Dios te bendiga, hermano, hermana, usted que lucha, usted que se esfuerza, usted que no solamente dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que de verdad hace rema la palabra de Dios, la hace viva. Usted que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David decía: contigo desbarataré ejércitos, contigo asaltaré muros. Él no estaba mintiendo, estaba diciendo una gran verdad, hermanos. Nosotros también con el Señor, hermanos, vamos a desbaratar ejércitos. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas, hermanos? Tenemos luchas en el hogar, luchas en el trabajo, luchas, hermanos, por todos lados, enfermedades que muchas veces llegan a nuestras vidas. Pero hermanos, hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. No hay cosa creada en esta tierra que nosotros no podamos, hermanos, superarla. Cuando nosotros confiamos en el Dios de la gloria, hermanos, nosotros tenemos la victoria. Porque no vamos confiando en nuestra fuerza. Por ello, hermanitos, entre más nosotros nos congreguemos, entre más, hermanos, nosotros oremos, entre más nosotros, hermanos, leamos la palabra de Dios, más nos estamos fortaleciendo de parte del Señor. ¿Qué no así dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros debemos hacer? Busquen, hermanos, Efesios 6:11 y vea usted la recomendación del apóstol Pablo que le hace a la iglesia en Efesios, hermanos, para que se prepare para la guerra espiritual. Estamos hablando, hermanos, de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Qué dice en su Biblia, hermanitos? Veamos, hermanos, vestidos de qué dice, hermanos. Ahí dice claro, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué dice, hermanos? Veamos, hermanos, el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, o la iglesia en Efesios, hermanos: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué cree usted que David decía: contigo desbarataré ejércitos?
contigo asaltaré muros. Hermanos, porque él sabía que era con el poder de Dios. El apóstol Pablo, ¿por qué cree usted que ese hombre terminó su carrera victoriosamente, hermanitos? Porque él echó mano de la palabra de Dios. No es que el apóstol Pablo no hubiera tenido luchas, no hubiera tenido pruebas. El apóstol Pablo, hermanitos, tuvo más luchas que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Nosotros no hemos atravesado ni siquiera un cuarto de lucha de lo que el apóstol Pablo atravesó. Él de verdad, hermanos, fue un hombre que echó mano de la palabra del Señor, que él luchó hasta el final, pero hermanos, confiando en Dios. Por ello él cuando dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos firmes, hermanos? Solamente vistiéndonos todos los días con la armadura de Dios. Todos los días, hermanos, no hay otra manera. Si usted y yo queremos de verdad vencer, hermanos, cantábamos cuando el grupo de alabanza estaba ministrando, decían, venceré porque tú estás conmigo. Pero muchas veces cantamos que Dios está con nosotros, pero ¿será verdad, hermanos? Cada quien, hermanitos, cada quien mire su vida cómo está, porque solamente vamos a vencer cuando de verdad Dios esté con nosotros, hermanos. Cuando Dios está con nosotros, vamos a vencer, hermanitos. Vamos a caminar en victoria. Hermanos, la guerra espiritual no se vence solamente sabiéndolo. La guerra espiritual se vence accionando, poniendo por obras, hermanos, lo que hemos escuchado por la palabra de Dios. Hay mucha gente que se confunde y dice, no es por obras para que nosotros seamos salvos, nosotros somos salvos por gracia. Hermanos, yo quiero decirles, si nosotros hemos creído en el Señor, debe haber obras de que hemos creído en el Señor. Debe haber obras en nosotros y decir, yo he creído que solamente por medio de mi Señor yo soy más que vencedor. Entonces yo tengo que acercarme al Señor, porque de Él viene mi fuerza. Mi fuerza, su fuerza no está, hermanos, en solamente haber creído en el Señor, sino que creímos en el Señor, pero debemos vestirnos de toda la armadura de Dios todos los días, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, hermanos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados. Y cuando vengan aquellas potestades, cuando se levante el diablo contra nosotros, cuando estamos fortalecidos, vestidos con toda la armadura de Dios, hermanos, nosotros vamos a estar firmes. Y van a llegar esos días malos, pero nosotros, hermanos, vamos a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque es Dios peleando por nosotros. Es Dios ayudándonos. Es Dios dándonos la victoria, hermanito. Porque si nosotros, hermanos, no nos vestimos de toda la armadura de Dios, viene el diablo y nos tira un dardo, hermanitos, y nos da directamente a nosotros. Pero cuando nosotros estamos vestidos de toda la armadura de Dios, viene el diablo y nos tira un dardo, y en vez de darnos a nosotros, hermanos, hay un poder que nos protege. Hay, ahora sí, hermanos, como aquellos que tienen un carro blindado, ¿verdad? Que no pasan las balas. Pues algo así es el poder de Dios sobre el cristiano. Algo así está el poder protegiéndonos a nosotros. Cuando nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios, está el poder de Dios. El diablo nos tira un dardo, nos tira otro, y hermanos, no nos llega a nosotros. ¿Por qué? Porque hay un poder que está cubriéndonos a nosotros. Por ello, hermanitos, David, él decía, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Qué precioso es que nosotros también podamos, hermanos, reconocer que solamente por medio del Señor
Este es un cántico, hermanos, que David, ¿verdad?, lo decía. Vamos a mirar algo paralelo, un versículo que, hermanos, lo dice también en el Salmo 18. Busquen en sus Biblias, en el Salmo 18, versículo 29. David dice lo que ya había dicho, hermanos, anteriormente. ¿Lo tienen? Dice Salmo 18, 29, dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Veamos, hermanos, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dios quiere una iglesia, hermanos, así, una iglesia valiente, una iglesia vencedora, una iglesia que camine de gloria en gloria, de poder en poder, una iglesia, hermanos, que no solamente digamos yo tengo un Dios poderoso, sino que de verdad se vea a nosotros que hay un Dios que vive dentro de nosotros y que, hermanos, de verdad mostramos por nuestros hechos de que Dios mora en nosotros, que nosotros atravesamos luchas, pruebas, pero a pesar de todo aquello, hermanos, nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque el poder de Dios reposa sobre nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros de verdad nos vestimos de toda la armadura de Dios, hermanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos? Nada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Eso es lo que el diablo quiere, apartarnos del amor de Dios, alejarnos de nuestra comunión con Dios, matarnos espiritualmente, que nosotros ya no sintamos deseos de seguir adelante, de que nosotros perdamos, hermanos, ese deseo de seguir aguardando la venida del Señor, de que nosotros nos volvamos cristianos raquíticos, perezosos, cristianos que nos conformemos a vivir como vive todo el mundo, cristianos que solamente conozcamos, hermanos, la palabra del Señor, pero que no la pongamos por práctica, porque al decir verdad, hermanos, mucha gente puede conocer la palabra de Dios, pero no ponerla por práctica. Conoce la palabra de Dios, pero, hermanos, no hace viva la palabra de Dios. No, cuando vienen los problemas, en vez de echar mano de la palabra de Dios, hermanos, anda con miedo. Hay gente que no ha aprendido a reprender al diablo, a hablar con autoridad, no ha aprendido a decir: a mí mi Señor me ha dado autoridad. Y cuando viene un problema, una enfermedad, cuando se levanta un ejército de problemas, hermanos, en el nombre de Jesús, declarar victoria, reprender. Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad y no tenemos que estar titubeando, no debemos tener miedo. Hermanos, aprendamos a echar mano de la palabra de Dios. Aprendamos a reprender a nuestro enemigo en el nombre de Jesús. Dígale: yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Problema, te reprendo en el nombre de Jesús. Enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús. Con autoridad de parte de Dios, hermanos. Hay gente que, hermanos, dice que Dios te reprenda, Satanás, pero con miedo, como que no tiene autoridad de Dios. No, hermanos, tenemos la autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús, hermanos? Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha dado autoridad de ser, hermanos, ese pueblo que tiene el respaldo de Dios. Hermanos, mucha gente no sabe el poder que Dios le ha dado o no lo ha usado, hermanito. A menos que usted viva una vida en pecado, ahí sí, hermanito, no vaya a usar el nombre de Jesús, porque no vaya a ser que
que el diablo le vaya a dar una revolcada como le dio a aquellos de los cuales le dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo, y dijo: a Pablo yo lo conozco, yo sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son, dijo. Entonces, a menos que usted viva una vida en pecado, mejor no mencione, porque el diablo bien que conoce también nuestras vidas, hermanitos. Pero si usted es una persona que ha creído en el Señor, obedece a la palabra de Dios, usted tiene el respaldo de Dios. Y hermano, ahora sí, como dice Mateo 18, ¿verdad? Dice que todo lo que atáremos en el cielo será atado aquí en la tierra, y todo lo que desatáremos en el cielo será desatado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos con autoridad de parte de Dios. Pero si, hermanos, si nosotros no hablamos con autoridad, el diablo dice: este pobre soldadito, sé que me tiene miedo. Su palabra no tiene validez. Pero hermanos, cuando nosotros, al igual que David dijo: contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. El diablo dice: este sabe en quién ha confiado, sabe quién está con él, y contra ese Dios yo no puedo. Contra ese Dios yo no puedo hacerle daño, yo no puedo hacerle más. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios es soberano. Dios es el único que tiene el control de todas las cosas, allá arriba, aquí abajo en la tierra. Dios es el único que tiene el poder. Y cuando la iglesia del Señor, hermanos, nos vestimos de toda la armadura de Dios, tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios. ¿Por qué, hermanitos? Porque Dios es poderoso para darnos la victoria, hermanos. Ahora, quiero que busquen, hermanos, en sus Biblias, en 2 de Corintios, busquen en sus Biblias. Vamos a mirar algo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Busquen en el capítulo 10, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Leamos lo que dice el versículo 4 solamente, hermanos. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué dice, hermanos? Para la destrucción de fortalezas. Veamos, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que usted y yo, Dios nos ha dado, hermanos, son armas poderosas, no para destruir gente, no para destruir algo que se mira, sino poderosas para destruir fortalezas, para destruir un ejército espiritual, para saltar todo muro. Hermanos, Dios nos ha dado armas poderosas. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que el nombre de Jesús es un arma poderosa, que el diablo no puede escuchar el nombre de Jesús. El diablo no puede escuchar la sangre de Cristo, porque sabe que nosotros, por la sangre de Cristo, fuimos limpiados de todo pecado. Cuando nosotros mencionamos la palabra de Dios, el diablo sabe que es una arma poderosa, que no estamos hablando cualquier cosa, estamos hablando la palabra de Dios. Dios nos ha dado armas poderosas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En esta noche de vigilia, hermanos, ¿qué estamos haciendo en este lugar? No estamos aquí nada más, hermanos, perdiendo nuestro tiempo. Estamos aquí porque aquí está el Señor.
aquel que nos puede mantener firmes hasta el día de su venida, o hasta que nosotros muramos, pero que muramos, hermanos, como hombres y mujeres victoriosos en Cristo Jesús. Que nosotros no seamos personas que, hermanos, caminamos un tiempo en el evangelio y luego bajamos la guardia. No, hermanos. Yo quiero decirles, en este día platicaba con un hombre y él me decía, yo estuve en el evangelio, dice, cuando yo fui joven, adolescente, pero luego me aparté de los caminos del Señor. Y yo le decía, pues busque a Dios, vuélvase a Dios otra vez. Y dice, estoy tratando, pero más al rato, más después. Le digo, no es al rato, no es después, hoy acérquese a Dios, le digo, porque solamente con Dios nosotros podemos mantenernos firmes. Hermanos, no es la voluntad de Dios que la iglesia nos alejemos del Señor. Eso es lo que el diablo busca. Y cuando la gente no se fortalece en el Señor, no se viste de la armadura de Dios, no puede vencer, hermanos, cuando viene la tentación. Porque todos somos tentados, todos, hermanos, muchas veces, desde el que va empezando los caminos del Señor hasta el que tiene más años en el camino del Señor, somos tentados para dejar los caminos del Señor. Pero, hermanos, lo va a dejar aquel que no se vista de la armadura de Dios, aquel que no eche mano de la armadura de Dios, pero aquel que se vista todos los días de la armadura de Dios, aquel que eche mano de lo que Dios le ha dado, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven se va a mantener firme en los caminos del Señor. Nosotros no vamos a ir, hermanos, siguiendo a otra persona. Nosotros vamos a ir detrás de nuestro Señor. Nosotros vamos a ir detrás de nuestro Señor, porque sabemos que solamente por medio de Él somos más que vencedores, hermanos. Si nosotros empezamos a dejar, hermanos, la oración, si empezamos a dejar de congregarnos, hermanos, eso es un hábito muy malo y que lleva, hermanos, a mucha gente al fracaso espiritual. Mucha gente no se ha dado cuenta, hermanitos, eso de congregarse de vez en cuando, hermanos, no es saludable, hermanito. Imagínense usted cómo estaríamos, hermanos, si comiéramos un día sí, un día no. ¿Quién puede vivir, hermanos, sin comer? Hablo físicamente, humanamente. ¿Quién come un día y otro día no come, hermanitos? Todos comemos todos los días. Unos comemos 2 horas, otros 3, y hay quienes hasta 4 tiempos. Y el cristiano, su alma, un día, 2 días, y todavía, hermanitos, quién sabe cómo estará en su casa. Solamente Dios, hermanitos, si de verdad ora, si de verdad lee la palabra de Dios, solo Dios lo sabe. Pero yo quiero decirles que nosotros, hermanos, estuviéramos apasionados de estar en la casa del Señor, porque sabemos que Dios es el único que nos puede mantener firmes, hermanos, que nos puede ayudar, ¿verdad? Y el que no puede venir, de verdad, porque Dios sabe que no puede venir, hermanos, por su trabajo, por alguna cosa, pero de verdad allá en su casa dice, Señor, no pude ir a tu casa, pero ahí le alaba a Dios, ahí lee la palabra de Dios, ahí dice, Señor, vísteme de tu armadura, Señor, porque yo, Señor, no sé cuándo vaya a levantarse un ejército contra mí, pero, Señor, yo quiero mantenerme firme en tus caminos, Señor. Hermanos, solamente por medio del Señor es que nosotros vamos a seguir este camino. No hay otra manera, hermanitos, ¿verdad? Todos los cristianos que se han mantenido en los caminos del Señor, ha sido Dios quien les ha dado la victoria, hermanos. Miren, cuando yo leo, por ejemplo, el libro de Hebreos, hermanos, donde habla acerca de la fe, veamos cómo estos hombres, hermanos, de dónde dice que sacaron fuerzas, no dice que se alimentaban bien. Busquen Hebreos capítulo 11, hermanos. ¿Verdad? El libro de Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Pero quiero que veamos, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor, para que podamos entender
Vamos a leer de los versículos 32 al 34, hermanos. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34 dicen así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafé, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, escuche bien hermanos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas. ¿De dónde dice, hermanos? De debilidad. Se hicieron fuertes. ¿En dónde se hicieron fuertes, hermanos? En batallas. Pusieron en fuga. ¿A quiénes, hermanos? Veamos, hermanos, el versículo 34 es donde yo quiero que nos centremos. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por ello, hermanos, yo no estoy predicando en esta noche que usted no tenga luchas, que no tenga pruebas. No, hermanos. El cristiano se hace fuerte en las batallas. El cristiano se hace fuerte en la guerra espiritual. Cuando usted se levante algo contra usted, cuando, hermano, sea estorbado por el diablo, cuando una enfermedad llegue a su vida, no tenga miedo. Es una oportunidad para que usted, en el nombre del Señor, venza aquello, se haga fuerte. Es una guerra que la tiene que pelear usted, se haga fuerte. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Así Dios quiere una iglesia, que aprendamos, hermanitos, a hacernos fuertes en las batallas. Pero muchas veces, hermanos, la iglesia en ocasiones, cuando no entiende la guerra espiritual, en vez de hacerse fuerte en el problema, en la lucha, eso le causa desánimo, eso le causa un alejamiento de Dios, cuando debería ser todo lo contrario, hermanos. Esa guerra, esa lucha que atravesamos, nos tiene que hacer más fuertes a nosotros y decir, Señor, voy a vencer en tu nombre y voy a seguir adelante. Y hermanos, si vamos a ver la gloria de Dios, y nosotros no nos vamos a acobardar, vamos a, hermanos, a seguir adelante. Todos los hombres de Dios, hermanos, imagínense Sansón, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, eso lo dice allá en Jueces 15, de los versículos 15 en adelante. Dice que con una quijada de asno, no fue la fuerza de Sansón, hermanos, con una quijada de asno, fresca todavía estaba la quijada, y la agarró y mató a 1000 filisteos. No era la fuerza de Sansón, era Dios, era el poder de Dios, hermanos. Digo, con una quijada de asnos, hermanos, mató a 1000 hombres, hermanitos. David, él decía que él, hermanos, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Nosotros, hermanos, seamos honestos, seamos sinceros. A veces es un problemita, empieza a temblar el cristiano, hermanitos. Casi estamos como el ejército de Saúl, todos temblando ahí. No es un ejército, es un solo problema, y lo miramos como Goliat, un gigante ahí haciéndonos temblar. No, nosotros debemos ser un pueblo, hermanitos, valiente, un pueblo que de verdad digamos, conmigo está el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué cree usted que David, hermano, desafió a Goliat? Porque David no miraba al gigante que tenía delante, sabía que su Dios era más grande que Goliat.
Ese Dios está en esta noche, en este lugar, hermanitos, para que nosotros hoy en esta noche nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que nosotros todos los días aprendamos, hermanos, a vestirnos de la armadura de Dios. No salga, hermano, cuando amanezca, vistámonos de la armadura de Dios, hermanitos, ¿verdad? Yo siempre, hermanos, lo aprendí desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De que cuando me voy a mi trabajo, tengo que poner mis botas, lo que yo ocupo para mi trabajo. Y digo, pero antes de eso yo ya hablé con mi Señor, porque hermanos, solamente Dios es el único que nos puede proteger a nosotros. Todos los días usted, hermanita, que trabaja, que se va a su trabajo, vístase de toda la armadura de Dios. Jovencitos, jovencitas que están aquí, vístase de toda la armadura de Dios. Los jovencitos, las jovencitas, no sabemos qué es lo que el diablo va a hacer por ahí, que quiera llevarlos a pecar contra Dios. Pero si usted se viste de toda la armadura de Dios, usted está protegido, protegida con el poder de Dios. Vístanse de la armadura de Dios y Dios las va a guardar. Dios les va a dar ese ánimo de seguir adelante, de seguir perseverando en el camino del Señor. Qué bueno es que los jovencitos aprendan a ser jóvenes que echen mano de la palabra del Señor. Estamos en un tiempo, hermanito, donde solamente Dios es el único que nos puede aguardar, hermanos. El Señor pronto viene y sabemos que el Señor viene en cualquier momento. Pero ¿cómo estamos nosotros como iglesia, hermanitos? ¿Estamos de verdad caminando, hermanos, como Dios manda? ¿Estamos nosotros de verdad venciendo, hermanos, todo lo de nuestra carne? ¿Estamos luchando, hermanos, con la fuerza de Dios? Dios conoce nuestras vidas. Pero miren, en esta noche que estamos aquí, hermanos, es una bendición donde no estamos solamente desvelándonos. Estamos en una gloriosa vigilia donde hoy podemos venir aquí al altar, hermanitos, y decirle: Señor, te doy gracias. El que está fuerte espiritual, dígale: Señor, aquí estoy, lléname más y más de tu poder. Y el que no tiene fuerzas, dígale: Señor, aquí estoy. Dame fuerza, Señor, como dijo el salmista, como las del búfalo, Señor. Como aquel animalito, Señor, que es un animalito fuerte. Y hermanos, Dios nos puede llenar de su fuerza. ¿Cuántos creemos que Dios está aquí en esta noche? Hermanos, aquí está el Señor. Hoy en esta noche, usted que es un hombre fuerte, una mujer fuerte en el Señor, oremos por los hermanos que en ocasiones están débiles, pero este es un momento muy especial donde vamos, hermanos, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta noche, hermanitos, ahí donde están, pónganse de pie. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, para hablar con el Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, también usted, Dios lo quiere, un hombre, una mujer, un joven, que aprenda a decir como David cuando dice, segundo libro de Samuel 22:30, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Usted puede ser esa persona también como David. A los hermanos que estamos aquí, hermanos, acerquémonos a la presencia de Dios. En esta noche, véngase, llenémonos de Dios. Hemos venido, hermanos, a la casa de Dios. Hemos venido para vestirnos de toda la armadura de Dios. Hemos venido, hermanos, para ser revestidos del poder de Dios. En esta noche